pero la puede hacer muy bien. Es decir, yo digo que el hombre hace una cosa de 9 sobre 10, mientras que las mujeres podemos hacer muchas, pero claro, esa multitarea pues hace que al final no te centres tanto en una y entonces no te salga tan bien. Yo siempre digo que tener una vida interior o una vida espiritual ayuda enormemente y nos hace posibles de superar casi todo. Pues mira, yo empecé estudiando psicología por lo que os he contado, de vivir en un ambiente psicológico psiquiátrico y me encantaba. Pero también me di cuenta a lo largo del tiempo la importancia que tiene la comunicación, es decir, saber relacionarnos. Si a esto le añades que a mí me encantaba la política, era como la cuadratura del círculo, de ahí que hice periodismo. ¿Qué ocurría? Que cuando estaba en temas periodísticos analizaba mucho por qué la gente hacía lo que hacía. Es decir, mucho su conducta, su forma de ser, en definitiva su personalidad. ¿Qué ha ocurrido? Que en el momento en que me he dedicado más a la psicología, he vuelto a corroborar y he vuelto a darme cuenta de la importancia que tiene esa relación, es decir, la comunicación. Y es que hay un proverbio, hay una frase que se dice, por lo menos en España, que es: no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y entonces en esto está íntimamente relacionado tanto la psicología como la comunicación. ¿Por qué? Pues porque el cómo se dice tiene, por un lado, el saber cómo soy yo, cómo es cada uno, y eso es un punto muy, muy psicológico, y el cómo soy yo tenemos que hacer siempre como un pequeño viaje al pasado. Yo digo que para que uno se conozca tiene que analizarse en su presente, habiendo ido un poco al pasado, pero remontándose sobre todo y mucho a la familia. De dónde vengo, en qué ambiente he vivido, cómo me han tratado, a qué colegio, en qué institutos o en qué escuelas he estado, pero sobre todo cómo han sido mis padres. Y esto es fundamental, porque de mis padres va a depender mucho cómo yo veo la vida, cómo yo me hablo a mí mismo, la forma en que yo tengo de enfrentarme a los temas. Entonces, imagínate qué importante. Y esto es en cómo se dice. Y al mismo tiempo, hemos dicho cómo soy, pero al mismo tiempo cómo es el otro. Es decir, cuando uno se comunica, cuando uno habla, no es solo importante saber cómo yo estoy, sino también cómo está el otro. Y cómo está el otro y al mismo tiempo cómo percibo, cómo veo, cómo creo que está el otro. Y ahí entra también pues, la inteligencia emocional y ciertamente la inteligencia social. Por eso es tan importante que a la hora de comunicarnos tengamos conocimiento psicológico. Y al mismo tiempo que digamos, vale, si yo quiero pues poder ayudar a las personas psicológicamente, ¿cómo lo comunico? Y yo lo digo muchísimo en las clases que imparto a los futuros psicólogos, les explico mucho que no solo hay que saber, sino que también hay que saber llegar a las personas y que como psicólogos, pues que es muy importante la utilización de las palabras. De hecho, no podemos dividir psicología y comunicación. Gracias a la comunicación la psicología se ha expandido, es decir, gracias a este conocimiento y a saber expresarlo, la psicología pues se ha hecho más a pie de calle, con los libros de autoayuda, con este tipo de podcast, con la forma de explicar la importancia que tiene pues todo esto de dónde venimos, cómo somos, cómo nos perciben, etcétera, etcétera, pero saber que al final toda la comunicación también es psicológica. Es decir, cuando nosotros nos comunicamos, pues depende mucho el tipo de palabras que utilicemos. No es lo mismo que yo hable de tú estás triste o tú estás deprimido a tú a día de hoy estás de bajón o estás ahora un poco más vulnerable. O yo siempre cuento la anécdota que estaba yo cubriendo una noticia periodística y entonces estaba con un compañero y llegamos los dos a la redacción y nos dijeron, oye, tenéis que escribir la noticia. Y entonces mi compañero pues dijo, ha pasado esto y esto ha sido esto, es tal. Y yo me acuerdo que escribí, fulanito de tal venía cansado después de haber estado ayer en un pleno en el Congreso de los Diputados y después de la saturación emocional que tal. Entonces, claro, era la misma noticia vista desde dos perspectivas. Por eso insisto tanto en qué importante es cómo nos comuniquemos, tanto los psicólogos para sus pacientes como los periodistas, porque los periodistas saben crear impacto a través de las palabras, es decir, a través de cómo lo utilizan, de cómo, no solo de las palabras, sino de cómo dicen las frases o cómo realmente redactan esa noticia. Por tanto, insisto muchísimo qué importante es cómo hablemos y cómo nos comuniquemos, porque no es, insisto, lo que se dice, sino también cómo se dice. Cuando yo hago mucho de terapia de pareja y tocamos el tema de la comunicación, pues hay que saber que tenemos que conocer a nuestra pareja, tenemos que conocer cómo está mi marido, cómo está mi mujer,
Es decir, pues una persona que lleva 10 horas o 8 horas o 12 horas trabajando y llega a casa, bueno, pues cuidado, porque está cansada, puede estar más en clave irritable o está, bueno, pues eso, un poco más lenta psicológicamente o mentalmente. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, o hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de hablarle o qué cosas decirle. Esto lo veo mucho en consulta, parece un poco de cliché, pero el marido que trabaja muchas horas y que está fuera de casa muchas horas a lo largo del día y que llega por la tarde, y la mujer llega con la retahíla de cosas negativas de los hijos. Es que no sabes lo que ha hecho mira, me han llamado del cole, es que el otro no sé qué. Entonces, claro, el marido que llega medio saturado de todos los problemas del trabajo, si además se le unen todos los problemas de casa, bueno, pues ¿qué le sale hacer normalmente a esa persona? Protegerse, y es, pues evito que me cuentes este drama del hijo, oye, pues mira, déjalo, no pasa nada, y quizá la pareja, pues en este caso la madre, no, pero tienes que decir algo, pero que todo no te está dando cuenta. Y entonces al final el marido contesta, bueno, pero que no me grites, que no te estoy gritando, y entonces, bueno, pues ahí terminan esos problemas de comunicación que suele haber. Por eso yo insisto tanto en que nos conozcamos a nosotros mismos y que conozcamos al de frente. Entonces, que digas, vale, y es que además lo sabemos, percibimos, uy, lleva mala cara, uy, está agotado, uy, no, mira. Y entonces, a partir de ahí, el decir, vale, pues sí que le puedo decir que me han llamado del colegio para decirme que el niño no ha estudiado nada. Oye, sí, pues mira, le puedo decir que es que me ha llamado su madre y me ha dicho, o me ha llamado mi madre y ha dicho que este fin de semana tenemos que ir a no sé dónde. O sea, conocernos mucho y saber también cómo está la otra persona, conocer mucho a la otra persona, y a través de este conocimiento nos vamos a dar cuenta que manejamos muchísimo mejor las situaciones, que no es que las controlemos, sino que decimos, uy, este no es el momento de comentarlo, uy, ahora sí que lo puedo hablar, no, mira, está cansado, pues no me voy a poner a organizar si tanto le afecta o le molesta la organización del verano o del fin de semana. Por eso ahí que lo tengamos muy claro. Y yo también siempre digo que nos conozcamos a nosotros mismos y a la pareja, pero también que conozcamos las diferencias, es decir, las diferencias entre los hombres y las mujeres, las diferencias que puede haber también culturales, las diferencias que puede haber a la hora de, bueno, pues de todo, de enfrentarnos a un problema, de hablar de un determinado asunto. Por eso, insisto, que es muy importante tenerse muy cogida la medida, insisto, uno mismo y también pues a los más cercanos, al marido, a la mujer, a los suegros, a los padres, etc. Claro, o sea, tenemos que saber que el cerebro del hombre y de la mujer tiene ciertas diferencias, y esto es importantísimo que lo sepamos. A mí algún paciente me dice, pero entonces todos los hombres somos así o todas las mujeres. Obviamente en psicología nada nunca es siempre así, es decir, el 100% no existe contra. Pero sí hay que saber esas diferencias, es decir, las mujeres tenemos mayores conexiones neuronales entre ambos hemisferios, y esto genera que nosotros a la hora de procesar una información o de tener una información relacionemos muchos más puntos, ¿vale? Mientras que el hombre, por regla general, se enfoca mucho más en un tema y piensa solo en ese tema. Y de hecho yo siempre digo, a modo de gracieta, pero bastante cierto, es que el hombre puede hacer solo una cosa, pero la puede hacer muy bien. Es decir, yo digo que el hombre hace una cosa de 9 sobre 10, mientras que las mujeres podemos hacer muchas, pero claro, esa multitarea pues hace que al final no te centres tanto en una y entonces no te salga tan bien. Entonces somos de muchas cosas, pero de 8 sobre 10. ¿Qué es mejor? Es que no lo sé. A mí mucha gente me dice, no, pues yo querría solo una. No, es que yo querría hacer muchas cosas. Bueno, así es un poco cómo funciona nuestro cerebro. Y esta es una de las bases más importantes a la hora de saber estar con la otra persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hombre es mucho más de la meta, del final, de ir a lo que hay que hacer, mientras que la mujer es de todo el proceso. La mujer no piensa tanto o no se centra tanto en la meta final, sino en el cómo, ¿vale? Entonces, el hombre es el qué o hacia dónde, y la mujer es cómo voy a ir, cómo lo voy a conseguir, etc. Y esto también va súper relacionado a que el hombre ve en partículas. Yo le digo que ve en cápsulas. El desplazamiento, el verano, hacer esto, este punto, mientras que la mujer unifica, es como un hilo conductor de todo. Y esto es la base de la comunicación. Porque a mí me pasa muchísimo en consulta
en que me viene una pareja y sobre todo el hombre me dice, mira Isabel, empezamos a hablar de que si este fin de semana vamos a casa de mis padres y de repente terminamos hablando que nos hemos equivocado de casa viviendo en esta y yo de repente no me puedo defender porque de una cosa terminamos en otra y no sé en qué punto o cuándo hemos llegado a ese punto. Entonces, claro, de hecho es que me pasó el otro día un paciente que me decía, Isabel, se empezó a enfadar porque tiré los calzoncillos y terminó diciéndome que mi padre era franquista. Y claro, si hablamos del calzoncillo, ¿cómo terminamos en mi padre franquista? Bueno, pues esto es muy importante porque la mujer empieza, es que has dejado tirar los calzoncillos, tú te puedes creer, es que eres un desordenado, es que qué desastre, así está el cuarto, mira, es que esto es una leonera y los hijos están iguales, que los hijos no han aprendido de ti, que tú te puedes creer, y mucho en tu casa que van del orden, pero mira, y ahí está tu padre franquista, es que tú te puedes creer, es que estas cosas no pueden ser. Y entonces, claro, empezamos del calzoncillo y terminamos en que el padre es franquista. Entonces, el pobre hombre en muchas ocasiones se ve como desvalido, se ve como sin herramientas para poder enfrentarse supuestamente a esa discusión. Por eso es muy importante, en cierto modo, que las mujeres sepamos enfadarnos, a lo mejor es no enfadarse, pero enfadarnos solo por un tema. Oye, eres un desordenado. El ejemplo es los calzoncillos, punto. Pero no podemos empezar porque si los calzoncillos para terminar en los suegros. Entonces, claro, porque este paciente me decía, es que yo ya no sé si estábamos discutiendo porque yo era desordenado, porque los hijos eran también desordenados, o porque mi familia es un poco anticuada y retrógrada y bueno, pues entonces que ahí hay que saber mucho cómo funciona nuestro cerebro, porque el proceso de comunicación que hablábamos al principio también se ve afectado. ¿En qué otras cosas se ven afectadas? Por ejemplo, yo siempre digo una frase que es, el hombre sueña y la mujer piensa. Es decir, el hombre sueña, ay, si nos vamos el fin de semana no sé dónde. Y la mujer dice, vale, si nos vamos a tal, el coche, las sillitas del coche, las maletas de los niños, tendría que coger tal, la comida para los niños, llegamos, tenemos que hacer la reserva, la actividad por la mañana. El hombre piensa en grande, la mujer piensa en pequeños puntos, unifica todo el proceso y ya pasaremos el fin de semana. El hombre, como os decía, va al punto final, va a disfrutemos del fin de semana. Entonces, es fundamental, es importantísimo que todas estas cosas las sepamos, porque si no, ¿qué ocurre? Que cada uno se siente incomprendido. Por un lado nos sentimos atacados y por el otro nos sentimos incomprendidos, y en esta situación, con estas emociones, pues no hay quien se encuentre bien en la pareja. Entonces, insisto mucho que analicemos, que cada uno de nosotros analice, oye, ¿cómo es mi pareja? ¿Cómo es mi marido? ¿Cómo es mi mujer? ¿Cómo es cuando está bien? ¿Cómo es cuando está mal? Y, insisto, un poco cómo discutimos, cómo nos enfrentamos a aquellos temas que a veces suelen ser pues un poco más, bueno, digamos que hacen un poco de daño. Y ahí nos vamos a dar cuenta de si yo me conozco y conozco a la otra persona, de lo que puedo hablar, de lo que no puedo hablar, de, vale, no le gusta que le diga cómo vamos a irnos el fin de semana, pero yo tengo que saber que hay que montar todo el fin de semana, etcétera, etcétera. Y así, bueno, os vais a dar cuenta que la relación funciona muchísimo mejor. Efectivamente, yo siempre digo que tener una vida interior o una vida espiritual ayuda enormemente y nos hace posibles de superar casi todo, si no todo, porque al final es lo que la vida interior, la vida espiritual es lo que da el sabor a la vida, es lo que hace que yo no vea a dos personas que se aguantan y se soportan para el resto de su vida, sino a dos personas que luchan por hacer felices a las otras. No en clave de yo quiero solamente ser feliz, sino yo también hago porque el otro sea feliz. Y esto es importantísimo, dándonos cuenta que nosotros somos felices en las pequeñas cosas del día a día. Y entonces ahí, pues en vez de estar en clave negativa, qué desastre, decir, bueno, pues esto lo hago por el otro y lo hago en clave de que el otro sea feliz y en clave de, bueno, pues si Dios lo ha permitido, si Dios me lo ha puesto en el camino, pues este es el hombre o esta es la mujer. Y luego ahí, en vez de tener un fondo rumiativo, qué horror, tú te puedes creer que tal, que cual, bueno, pues yo a veces de truco a algún paciente que si me dice, oye, ¿sabes? Pues en temas más espirituales o ¿qué puedo hacer? Pues yo siempre digo, redirigir nuestra cabeza, en vez de a todos esos pensamientos negativos y a descuartizar a la pareja, redirigirlo a, venga, Dios mío, lo hago por ti. Oye, ángel de la guarda, dile a mi marido que deje los calzoncillos en su sitio. O sea, que también pues esos pequeños trucos que nos pueden ayudar o esas cosas que muchas veces dejamos de lado, pues que hagamos uso de ella. Entonces,
repetirnos cosas interiormente en vez de pensamientos obsesivos, cosas bueno, pues que nos ayuden a serenarnos o que redirija toda la ansiedad que podemos tener o ese nerviosismo o esa angustia hacia Dios. Y al mismo tiempo, bueno, yo soy muy fan del ángel de la guarda. Entonces, hay muchos ángeles de la guarda que los pobres están calentando sillas, están, vamos, sin trabajo. Entonces, vamos, ahí hay que darles y pincharles, oye, recuérdale a Mengano qué tal, oye, hay que hacer no sé qué. Y esto nos va a ayudar muchísimo porque nos vamos a dar cuenta, insisto, que no estamos solos y no solo eso, sino que no vivimos en clave de supervivencia, sino vivimos, bueno, con un sentido en la vida. Lo que dicen los japoneses, un ikigai, le damos un sentido a nuestra vida. Bueno, lo primero de todo es que normalmente el ser humano, y esto yo cada vez lo repito más, el ser humano no actúa en contra de una persona, sino a favor suyo. Es decir, una persona si pone mala cara, rara vez te va a poner mala cara a ti por ser tú quien eres, porque tú me caigas mal, sino pone mala cara porque estoy cansado, porque estoy agobiado, porque estoy a otras cosas, porque vive en clave automatismo, es decir, vive en modo checklist. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente y que es la base luego de la inteligencia emocional, es decir, la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de otro, aunque no le conozcamos, pero bueno, pues no solamente fijándonos en lo que vemos, sino también en lo que pueda haber detrás. Es decir, no ver una mala cara y qué antipático es este, sino, oye, pues puede tener mala cara porque está cansado, pone mala cara porque no puede más, pone mala cara porque estará triste, no tengo ni idea. A mí, de hecho, me pasó el otro día, estaba con mi marido, nos fuimos a tomar un pincho de tortilla a un sitio cerca de casa y unas Coca-Colas un poco pues para hablar y salir de casa y de la dinámica y demás. Y entonces, bueno, yo un poco por deformación profesional, allá donde voy, muy buenas tardes, qué alegría, pero bueno, qué bien, pues hay mucha gente, qué ambientazo, si no hay gente, qué bien, qué tranquilito, bueno, pues digamos que hablo y que me implico pues con el que sea, el camarero, el maître, el que atiende, el que está fuera, adentro, bueno, pues total, que pedimos unas Coca-Colas me acuerdo, con un pincho de tortilla, y en estas que llega el camarero y casi como que nos tira las Coca-Colas. Y entonces empieza mi marido, Isabel, ¿qué le has dicho? Y yo, no le he dicho nada, te lo prometo. Además, había sido el típico día, bueno, pues que entramos al sitio, un poco nos sentamos, como es un sitio que damos bastante y demás, como, bueno, pues eso, muy en clave de venga, vamos a sentarnos y te cuento el día, no sé qué. Y le digo, te prometo que no le he dicho nada. Bueno, total que, nada, a los 5 minutos trae el pincho de tortilla y también como que casi tira el pincho. Y me vuelve a mirar a mi marido y le digo, que te prometo que no le he dicho nada. Y ya me quedé así mirándole y le dije, quizá es que el pobre camarero lleve 8 horas, 7 horas sirviendo Coca-Colas con pinchos de tortilla y ya no pueda más. Entonces, bueno, pues eso es como un pequeño reflejo de decir, no me tira el pincho de tortilla a mí y de ya viene esta pesada otra vez a hablarme, que quizá pueda pensar que yo soy una pesada, pero también también no, pero también es mucho más sano el ir en clave de, oye, pues esta persona está mal, esta persona está cansada, por eso pues nos da el pincho de tortilla de esta forma. Entonces, eso es lo primero, que tenemos que saber que la gente normalmente, sí, esto no suele ser 100%, pero normalmente no va a hacer daño tan directamente, sino que va mucho más a favor de su propio bien o de su propia situación. Y esto lo tenemos que extrapolar a nuestras relaciones. Bueno, pues puede ser mi jefe, puede ser mi suegra, puede ser esa compañera, ese compañero, puede ser mi hermano, puede ser mi madre. Entonces, que tengamos como muy detectadas esas personas que nos cambien nuestra forma de estar, que me ponen hiperalerta, me ponen más irritable, más irascible, más impulsivo. Entonces, bueno, que los detectemos y al mismo tiempo que detectemos qué cambios producen en nosotros. No, mira, yo es saber que me llama mi jefe y ese día, bueno, temblando, estoy torpe, no termino nada. Entonces, bueno, pues ser muy conscientes cuáles son las personas, cómo me afectan, cómo respondo y al mismo tiempo qué me recupera, qué me hace el volver a estar bien. Entonces, muchas veces la gente me dice, no, es que yo lo que quiero es no volver a ver a mi suegra en la vida. Fenomenal, pero eso no se puede. Y por el bien de la pareja es imposible. Entonces, aprender a gestionarlos. ¿Cómo? Conociendo cómo es la persona, sabiendo qué es lo que me afecta y al mismo tiempo saber que estoy bien. Venga, pues hoy entro al trapo.
hoy entro y comento. Que estoy mal, hoy paso. Hoy no entro al trapo y lo dejo y pues mira, ya otro día pues estaré en clave más positiva. Por eso empezaba diciendo, Silvia, la importancia que tiene que nosotros nos tengamos como muy cogidos de cómo somos y cómo actuamos, sabiendo que hay gente que no podemos evitar en nuestra vida. Y ahí es lo que yo digo, oye, aprender a gestionarlas. Sí, hay una frase que yo digo mucho y es, si el mundo está contra ti, tengo alguna persona que me dice, no, es que mi suegra está contra mí, es que mi jefe, tú te puedes creer que le caigo mal, es que esta amiga tiene algo contra mí, es que este otro está todo el día criticándome, es que siempre digo, si el mundo está contra ti, plantéate si no estás tú contra el mundo. Entonces, y ahí es aprender a cambiar la voz interior, aprender a cambiar la forma que yo tengo de ver mi entorno, aprender a cambiar la actitud que yo tengo. Entonces, yo tengo pacientes que el lunes llegan, ¿qué tal? De lunes. Chicos, que como tú empieces de lunes, la semana se te va a hacer larguísima. Entonces tienes que decir, ¿qué tal? Bien, vamos a poder. No pretendo que me digan, no, se va a ir fenomenal, ningún problema. No es realista. Entonces, que cuidemos mucho cómo lo vemos, cómo lo percibimos, cómo estamos y lo que decimos. Entonces, seguro que alguno conocéis amigos que te preguntan, ¿qué tal estás? Uf, no sabes. Y ya retaíla de dramas. Y luego hay otros que, ¿qué tal estás? No, todo bien, todo bien. O sea, ni contar todo, pero tampoco ni contar nada, un punto intermedio. Oye, pues mira, he tenido una semana dura porque me ha pasado esto y tal y cual. Y eso es importantísimo porque eso es lo que al final nos hace conectar con las personas. Pues mira, esto va súper relacionado, Silvia, con lo que hablábamos de que las mujeres queremos hacer muchas cosas a la vez. Y ahí llega la mujer multitarea, que lo hace todo y además lo quiere hacer perfecto. Y esto es un error. O sea, tenemos que aceptar y tenemos que darnos cuenta que es bueno no llegar a todo y además que nos salgan las cosas mal. Porque es la realidad, es la vida misma. Y no podemos pretender como madres tener los niños súper ideales, limpios, perfectos, que saquen buenas notas, casas de revista, tener un físico espectacular. Es que no podemos. Y pretenderlo nos hace enfermar. Pretender ser perfectos nos hace enfermar. Y esta es una de las claves que están ocurriendo a día de hoy, siglo XXI. Entonces, lo primero es decir, vale, podemos ser multitarea, pero no podemos ser multitarea las 24 horas del día, los 7 días de la semana y además una multitarea de hacerlo todo perfecto. No. Entonces, aquí es importantísimo decir, venga, ¿qué batallas yo selecciono? Es decir, a qué cosas realmente yo sí que le doy importancia. Y entonces, bueno, pues hay gente que dice, no, yo le quiero dar importancia a que mis hijos sean los mejores de clase. Bueno, pues los hijos los mejores de clase. Pero entonces tenemos que saber que como no hay nada más democrático en esta vida que el tiempo, porque todos tenemos 24 horas, saber que si tú le dedicas, entre comillas, tanto tiempo a que tus hijos saquen las mejores notas, hay otras cosas que pues, no vas a llegar. O mujeres que me dicen, no, Isabel, yo es que para mí es importantísimo todos los días mi ejercicio, mi hora y media de deporte. Fenomenal, me parece perfecto, pero entonces, insisto, no pretender una hora con los niños, una hora y media de deporte, tener la casa perfecta y al mismo tiempo ser una amiga estupenda y al mismo tiempo cuidar de mi madre o de mi padre, porque no se puede. Y esto es fundamental. Entonces, insisto, seleccionar mucho las batallas, le llamo batalla a temas que nosotros sí que le damos importancia o que sí que queremos que sean importantes. Entonces, seleccionarlo y luego que aceptemos y que nos demos cuenta que es bueno que hagamos alguna cosa mal. Y yo, de hecho, a muchos perfeccionistas, yo a los perfeccionistas en la consulta las llamo la eterna insatisfecha, porque siempre todo es mejorable. Y entonces es, qué buena la comida, no, es que me ha salido un poco sosa. Oye, qué bonita la casa, sí te parece, bueno, mira, no he puesto flores. Oye, que tu niño, pero qué educado es. Uy, últimamente no sabe cómo desobedece. Es decir, que ven todas las cosas en clave negativa y en clave de mejora. Y entonces no pueden disfrutar de nada, todo es negativo, todo hay que cambiarlo y se produce esa insatisfacción vital que sostenida en el tiempo genera como un cierto vacío, ¿vale? Por eso, importantísimo que desde ya, que nos permitamos hacer algo mal todos los días. Y algo mal es, bueno, pues mira, dejo esto sin limpiar, dejo esto sin ordenar, mira, pues no pasa nada que mi hijo coma dulce o no pasa nada, mira, pues hoy que se tome dos galletas más, o sea, que tengamos como estos puntos y al mismo tiempo que no queramos tenerlo todo tan cuadriculado, tan controlado.
Y yo pongo siempre, o muchas veces de ejercicio, pequeñas cosas como, por ejemplo, no todos los días súper conjuntadas. Yo tengo aquí una paciente que cada día que me viene, la chaqueta, el fular, los labios, las uñas. El otro día me venía el vestido rojo con el borde blanco, los zapatos rojos y blancos, las uñas blancas, el bolso rojo, el fular blanco rojo, los pendientes rojos, los labios rojos. Vamos, es que no había parte de su cuerpo, hasta me dijo que la ropa interior iba confrontada. Es decir, escucha, entonces, ¿qué digamos? No, pues intentar, bueno, pues ir de colores más extravagantes o esto, no tenerlo todo tan controlado, porque eso es paz psicológica, eso es salud psicológica. De hecho, a día de hoy una de las cosas que ocurre es que la mujer se ha ido a los extremos, es decir, o solo trabaja o solo se dedica a la casa. Y eso es un error, porque al final las mujeres necesitamos tanto el ámbito laboral como el ámbito más familiar, digamos. Entonces, hay que intentar como unir ambas cosas, sabiendo que, por desgracia, y esto tenemos que saberlo las mujeres, los años de mayor proyección profesional son los años también de mayor fertilidad y de mayor, en donde nuestro cuerpo pues más dispuesto o mejor preparado está para la maternidad. Entonces, no podemos, y esto lo tenemos que saber, y hay un punto en que tenemos que aceptarlo, que no podemos ir con ambos ámbitos a la bestia durante esos años. Entonces, hay que decir, bueno, pues le doy un empujón más al ámbito familiar, al tema de tener hijos, o estar más centrada en los niños, o más cuidando a mi pareja, y luego otros años más me centro a nivel profesional. Pero intentar, que es lo que estamos haciendo ahora, estar en los dos a tope en todo momento, es casi imposible, y esto es lo que luego nos hace enfermar, esto es lo que luego nos hace que estemos con estados de ansiedad que, sostenidos en el tiempo, producen bajones de ánimo. Entonces, bueno, pues que digamos, tengo que saber que si, pues estoy en un momento en donde tengo que frenar un poco a nivel laboral, aunque luego vuelva a poner una segunda marcha en pro de mi familia, o viceversa. Porque lo que sí que creo, y yo soy muy partidaria de eso, es que la mujer tiene que trabajar, ojo, no tanto por dinero, que también, sino por realizarse, por darse cuenta que es importantísimo el que también tenga su ambiente. Yo siempre digo que el trabajo ordena el día, ordena la vida, te mete en un ámbito social, te hace que tu cabeza funcione, esté como, pues muy activa intelectualmente, y al mismo tiempo, pues tan importante todo el ámbito familiar. Por eso, que es lo complicadísimo, hacer un ten con ten, hacer quizá no un 50-50 porque es casi imposible, pero sí que a lo largo de la vida se vayan balanceando estos dos temas. Efectivamente, y una vez más, el radicalizarnos a uno u otro punto no nos ayuda en absoluto. Yo siempre digo, punto medio, sabiendo que a lo largo de la vida pues hay veces que la balanza va a tirar más al ámbito profesional y hay momentos que la balanza va a tirar más al ámbito familiar o más personal, pero siempre, insisto, con ambos ingredientes en el plato fuerte que es la vida.